Qué placer es encontrarnos otra vez. Saludo familia, nuevamente con ustedes aquí trabajando la serie La identidad de Jesús, el cual tenemos un tema maravilloso para hoy, Jesús el buen pastor. Hoy lo encontramos su lectura bíblica en el libro de San Juan, el capítulo 10 y el versículo 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y así lo hizo Jesucristo. Qué maravilloso que en medio de estas dificultades donde hay tanta muerte, tanta dificultad, tanto temor, tanta angustia por medio de esta pandemia, hoy el Señor Jesucristo nos viene a decir que Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. El pastor también sana a sus ovejas, les coloca el aceite, el bálsamo y las cuida para que no se enfermen. Así que estemos confiados en esas maravillosas promesas de Cristo Jesús. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Bondadoso Señor y Padre Santo, gracias porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Por tanto venimos hoy, Señor, en calidad de hijos. Somos pecadores, pero queremos que por la sangre que Jesús derramó en el Calvario, nos pueda dar el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque un día estábamos como ovejas descarriadas que no teníamos pastor. Y llegaste y nos encontraste, nos colocaste en tus brazos, nos llevaste por el camino y hoy, Señor, estamos transitando en este valle de sombra y de muerte. Pero estamos seguros porque tú estás con nosotros. Gracias por las familias que verán este video, por los amigos y hermanos. Oramos en cualquier lugar, por sus hogares, por sus familias, por sus familiares que están enfermos. Permita, Señor, si hay algún luto que alguien esté pasando, que Cristo Jesús sea el bálsamo para ellos. Oramos, Señor, gracias en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios porque tenemos nosotros esa maravillosa seguridad de que aún no estamos solos. Estamos en este valle, pero Cristo prometió estar con nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué alegría! ¡Qué maravillosa promesa que Dios nos ha dado! Escuchemos una narración acerca del deseado de todas las gentes sobre el buen pastor. El divino pastor. Este capítulo está basado en Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 30. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo, Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca, refrigerante. Se había representado por la luz, fuente de vida y alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel, se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: veis aquí el Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo cogerá los corderos y en su seno los llevará.
David había cantado, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por Ezequiel, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, y estableceré con ellos pacto de paz, y no serán más presa de las gentes, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar, y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta, todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. En Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres, ellos han contemplado al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y por él son introducidos en el redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios, y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo, y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. El nombre del Señor es alabado porque Él es su pastor, Él es mi pastor y Él es nuestro pastor. Así como Él es la luz, así como Él es el camino y así como Él es la vida, también es nuestro Salvador, nuestro sustentador. Y hoy estamos con vida gracias a Dios, a ese sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Por eso estamos trabajando en esta maravillosa serie, la identidad de Jesús. Cómo Jesús se puede identificar con usted, cómo se puede identificar conmigo, con nuestras familias. Y vemos nosotros esta ilustración, cómo maravilloso esa ovejita que está perdida, ahora Él va a rescatarla. No sé si estaré hablando a alguien que está lejos de los caminos de Dios y de pronto no ha escuchado hablar acerca de este maravilloso Dios que sana, que salva, que justifica, que es misericordioso, pero que también es nuestro gran pastor. En el libro de Lucas, Juan, el capítulo 10, el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entrare por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón, un asaltador. Mas el que entrare por la puerta, él es el pastor de las ovejas. Cuando Jesús estaba narrando esta historia, estaban allí en Judea. Judea, la mayor parte del terreno es pedregoso, ondulado. Por lo tanto, es una región mucho más dedicada al pastoreo que la agricultura. Así esta figura del pastor como un rebaño era bien común en los oyentes de Jesús en los tiempos del Nuevo Testamento. En sentido literal, el pastor es alguien que cuida el rebaño de las ovejas, junto con una ocupación del agricultor, son las ocupaciones más antiguas en toda la existencia. Abel era el primero en ser mencionado en el relato bíblico en ocuparse con este trabajo de agricultor. Pero también el pastoreo allí en Judea era de gran manera. El pastor de la región de Judá tenía ciertas particularidades. Entre ellas era diferente a los otros pastores en su área, al fin de comprender bien esa imagen que Jesús tenía como el buen pastor. Trabajaba
colocaba su vida por sus ovejas y Él les enseñaba de gran manera cómo podía guiar sus ovejas por el camino de la felicidad. Y hoy nosotros también, Jesucristo nos invita a que vayamos a Él. Él tiene pastos tranquilos. Por eso el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Apreciado amigo, en medio de esta pandemia, en este COVID, donde hay tantas dificultades, hagamos un alto para ir a nuestro maravilloso pastor, para ir a esos brazos maravillosos, porque Él ha prometido estar con nosotros, guiarnos. Tiene el aceite del Espíritu Santo como un símbolo para darnos consolación y vida eterna. Yo soy el buen pastor. O sea, que también hay otros pastores que no son buenos o que son falsos, como dice en el libro de San Juan 10. El que no entrare por la puerta, sino que será un asaltador o un ladrón. ¿Qué es y qué hace el pastor verdadero o el buen pastor? Vamos a ver unas características de las cuales que hace el buen pastor. El pastor entra por la puerta, nos dice en el versículo número 2 del capítulo 10. El que no entra por la puerta es un asaltador o un ladrón. Pero en el versículo número 3, el pastor llama a sus ovejas. Pues sí. A este abre el portero las puertas y oyen la voz y las ovejas escuchan y las saca su nombre. Recuerden que el pastor es conocido con su rebaño porque ellas conocen su voz. Nosotros como sus hijos de Dios, hoy escuchamos la voz de Dios porque Él es nuestro verdadero pastor. Así que escuchamos la voz del Señor mientras hay tantas filosofías, mientras hay tanta teoría. Hoy nosotros escuchamos la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso el Señor nos enseña. La letra D, Él las conduce afuera. El Señor saca sus ovejas y las lleva a diferentes pastos. En la E, el pastor va delante de sus ovejas. Por eso, familia, no tenemos nosotros nada que temer del pasado, a menos en este presente que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Porque Él ha sido nuestro pastor fiel. El pastor va delante de nosotros. Y hoy podemos decir con toda seguridad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová como nuestro gran pastor. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ese es el verdadero pastor. Nosotros escuchamos en su palabra y nosotros lo seguimos porque vivimos de la palabra que sale de la boca del Señor. Otra característica del verdadero pastor es que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y lo encontramos nosotros allí en el versículo 11, donde dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero encontramos nosotros también allí cuando Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos enseñanza. Es posible que hoy nos sintamos olvidados, pero el buen pastor se expone a los peligros del bien de sus ovejas, para el bien de sus ovejas. Él defiende a sus ovejas aunque su vida corra peligro. David relató allí ante Saúl y mientras cuidaba del rebaño de su familia, tuvo que enfrentar animales feroces como el león o como el oso, como nos dice Primera de Samuel capítulo 17, 34. Así que mientras David estaba pastoreando sus ovejas, corría peligro por su vida. Y en la letra H, el buen pastor conoce sus ovejas. Él conocía muy bien el rebaño. Con el pasar de los días, los meses y los años, las ovejas se convierten en amigas y en compañeras de su pastor. ¿Por qué? Porque de día están con él en el desierto, de día están con él en las piedras, de día están con él y en la noche él debe dormir al lado de la puerta para que no llegue el ladrón o para que no llegue el animal a llevarse sus ovejas.
Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó que Él es nuestro gran pastor. ¿Qué no es un pastor o qué es un pastor falso? No es el que habla y no escuchan su voz. No es un extraño para las ovejas. El asalariado es un pastor falso. No es ladrón o asaltador, como dice en el versículo 10. Por eso, ese es un pastor falso, el que está por un salario en la vida de pastoreo de los discípulos, pero también el que está asalariado y no espera sino que llegue el mes. No, ese es un extraño, ese es un ladrón. Estaré hablando para alguien que de pronto solamente espera sacar un salario mientras trabaja con ese nombre tan significativo que es el pastor. Número 3. Jesús es el verdadero pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Así que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y nosotros hemos entendido que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, dio su vida por sus ovejas, dio su vida por ti, dio su vida por mí. Por eso, familia, la vida de Jesús es la que nos dio vida a nosotros. Y si tenemos que enfrentar la muerte por alguna circunstancia hoy en día por esta pandemia, entonces entreguemos nuestra vida al buen pastor. Porque allí hay verdadera esperanza, hay verdadera paz y hay verdadera existencia. ¿A quién iremos, Señor, si no tú tienes palabra de vida eterna? Y en el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús, porque no hay un nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Por eso, bienvenido, familia, vaya a los brazos del pastor. Él te está esperando con los brazos abiertos. Es el tiempo, es el momento y es el lugar para que usted y yo hoy vayamos a ese pastor que nos está esperando con los brazos abiertos. Y si hay alguna ovejita que se ha retirado, que está enferma, que tenga la patita quebrada, el pastor va a ir a buscarlo donde está. A través de tu Santo Espíritu, Él lo va a consolar. Órele allí si está en un hospital o si está en un lugar, en una celda, en una cárcel, en una montaña. Ahí está el pastor, porque Él prometió, en el valle de las sombras de la muerte, ahí estaré contigo. Yo soy el buen pastor. Por eso clama Jehová y Él estará tan cerca solamente al abrir sus labios y al abrir su corazón para que Él pueda escuchar cómo la ovejita necesita de un pastor. Usted es una oveja, yo soy una oveja, el mundo es un rebaño, pero solamente hay un verdadero pastor y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender nosotros esa maravillosa palabra, Jesús el verdadero pastor. Allí encontramos nosotros en el libro de la sierva de Dios, Elena de White, Exaltar a Jesús, página 190. Dice: la relación de Cristo con su pueblo se compara con la del pastor y en su rebaño. Después de la caída, vio a la oveja en una condición deplorable, expuesta a una destrucción segura, pero no la dejó. Abandona los honores y la gloria de la casa de su padre para ser pastor y salvarlas, a las ovejas errantes que estaban por perecer. El Señor Jesús vino, las cogió en sus brazos y la llevó a un lugar seguro. Por eso, familia, usted y yo hoy somos esas maravillosas ovejas. Qué maravilloso, tierno amor de Dios. Primera de Juan 4:8 nos dice que Él es amor para cada uno de nosotros. Por tanto, usted y yo hoy no vaguemos más por el desierto. Vayamos, escuchemos la voz de Dios, porque las ovejitas escuchan la voz de su pastor. Y nosotros hoy debemos escuchar su maravillosa voz para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Otra característica del pastor están en la siguiente. Dice: como el pastor se acerca a sus ovejas para cuidarlas,
Así Cristo se acerca hoy a los que acepten pertenecer al rebaño para ser su pastor. ¿Acepta usted esa invitación? También, como el buen pastor, Cristo conduce a sus ovejas a través de la palabra a una vida abundante, como lo dice San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero semejante al pastor que va delante de sus ovejas, el Señor Jesús va delante del rebaño, guiándolas a la vida eterna. Y ahí vemos nosotros esa maravillosa ilustración, cómo el Señor Jesucristo abre sus brazos para que usted y yo vayamos. Si estamos en peligro, si estamos en felicidad, si estamos en bendición, si estamos en temor, busquemos a ese Dios, busquemos a ese rebaño que es nuestro Padre Celestial. Jesús es nuestro verdadero pastor. El equipo del pastor era muy simple. Allí encontramos nosotros qué componía el equipo del pastor. Tenía una bolsa o una maravillosa bolsa, como lo llaman. En él era una bolsa de cuero que usaba. Allí echaba él la comida y contenía también un pedazo de pan, una fruta fresca y algunas aceitunas quizás tenía la bolsa del pastor, pero la usaba para llevar su comida. También encontramos nosotros la honda, la habilidad de muchos hombres de Palestina que tenían para trabajar con esta honda. Según el libro de Jueces 20:26, el pastor usaba la honda para defender y atacar aquellos animales feroces que querían robar sus ovejas. Pero también le daba otro uso. En Palestina, cuando las ovejas se iban muy lejos, y de pronto el pastor no alcanzaba a llegar, él con su honda tiraba una piedra que cayera cerca de la ovejita que iba primero para que ella se devolviera y nuevamente viniera a donde estaba el pastor. Y allí encontramos nosotros también como el tercer elemento del pastor la vara o el cayado. Era una pieza de madera. Podía ser usado como una arma para defenderse, pero también así el mismo rebaño la contenía para atraerlas, para defenderlas de que cayeran en el abismo. Para hacerle volver a cualquier oveja, él usaba el cayado. Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 1 dice así: Moisés usó de este instrumento mientras cuidaba el rebaño de Jetro. Y allí encontramos nosotros a ese maravilloso pastor hoy en día con un cayado en la mano, hablándonos a través de la palabra de Dios también para darnos fortaleza y para darnos vida eterna. Ese equipo sencillo, el Señor Jesucristo también lo usó allí cuando fue en el libro de Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 nosotros encontramos cómo el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Allí el Señor, en la cruz del Calvario, como ese elemento maravilloso de hoy, podemos ver a Jesucristo como el autor y el consumador de la vida, para darnos a nosotros como el buen pastor y llevarnos por un camino seguro, para darnos la fortaleza y para darnos esperanza y vida eterna. Escuchemos nosotros una segunda narración. Libro deseado de todas las gentes, capítulo 52. El divino pastor. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, Jesús ama aún más a sus hijos e hijas. No es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice: y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Es el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío, y presenta la comunión que hay entre él y el Padre como figura de la que existe entre él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama porque somos el don de su Padre
y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Jesús pensó en todas las almas de la tierra que estaban engañadas por los falsos pastores, aquellas a quienes él anhelaba reunir como ovejas de su prado, estaban esparcidas entre lobos, y dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, mi Padre os ama tanto que me ama aún más porque doy mi vida por redimiros. Al hacerme vuestro sustituto y fiador, mediante la entrega de mi vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, se encarece el amor de mi Padre hacia mí. Gracias a Dios porque tenemos nosotros ese Padre que se identifica como el gran pastor. Allí nosotros también encontramos en el libro de Pedro, en el libro de Primera de Pedro 2:5, Jesús lo describe como el pastor y el obispo de las almas. Y en el libro de Hebreos 13:20, Jesús es identificado como el gran pastor de las ovejas. A través de toda la Biblia, nosotros encontramos la identidad de Jesús con cada uno de nosotros. Y está pendiente, familia, para identificarse con su situación, con su necesidad, con su clemencia. Dios te conoce. Y Él, como dice la palabra, que Él conoce sus ovejas y las ovejas lo conocen a Él y van a escuchar su voz. Acabamos de escuchar que Él tiene otras ovejas en otro redil, pero un día escuchará Él su voz y será un redil y habrá un pastor. Nos dice el libro de San Juan capítulo 10 versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traerlas. Oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Gracias a Dios porque ese es nuestro único pastor, nuestro sanador, nuestro salvador y nuestro Padre celestial que está dispuesto para darnos a nosotros la fortaleza y la vida eterna. Hablando acerca del buen pastor, la vigilancia constante, el coraje ilimitado, el amor paciente y la renuncia eran de gran importancia y eran necesarias de un pastor. Él tenía que abandonar su familia casi de día y de noche para poder estar con sus ovejas y poderlas proteger. ¿Por qué? Porque las ovejitas son indefensas, necesitan que alguien las cuida. Su vida era manchada por el constante diligencia. Los animales salvajes eran comunes y con frecuencia podrían llegar a causar gran daño a los rebaños de las ovejas, que no eran guardadas por un buen pastor o por un pastor fiel. Pero gracias a Dios, Jesucristo es nuestro gran pastor fiel para con cada uno de sus hijos. Encontramos nosotros la gran promesa de Ezequiel que también está allí como el buen pastor. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce el rebaño a su pastor en el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidos en el día nublado y de su oscuridad. Dios nos va a sacar de la oscuridad, Dios nos va a sacar del día nublado, Dios va a poner Él su fortaleza en cada uno de nosotros, porque Él realmente es nuestro gran pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces nosotros podemos escuchar su voz. Qué bueno es saber que poseemos un supremo pastor que diariamente viene al encuentro con nosotros para conducirnos, para darnos vida y vida abundante. Qué bueno es saber que el buen pastor está siempre dispuesto
a proveer lo mejor para su rebaño, para sus hijos, para sus ovejas. Cristo nos dice hoy a usted y a mí, yo soy el buen pastor. Seamos ovejas del rebaño. Él habla y cada día escuchemos su maravillosa voz. Mientras aún hay tiempo, podemos ir a buscarlo a Él porque Él es nuestro único y suficiente pastor. Hoy en día hay tiempo, tenemos vida. ¿Qué más esperamos? Vayamos a los brazos del tierno pastor que es nuestro gran y salvador, Jesucristo, porque Él puso su vida por usted y puso su vida por mí, para que por medio de Él podamos llegar a obtener la vida eterna. Y Él dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. San Juan 10:11. Oremos a Dios, pidamos la plegaria al cielo para que Él siga protegiendo a este universo, a esta familia, a su hogar, a mi familia y donde quiera que estemos. Oremos en esta hora. Padre misericordioso y buen Dios, alabado y glorificado sea su nombre para siempre. Te damos gracias porque tú eres nuestro gran pastor, que ha puesto su vida por cada uno de nosotros. Y hoy tenemos vida gracias a Cristo Jesús. Venimos, Señor, como tus hijos. Sé que hay algunas ovejitas que están enfermas. Algunos de nosotros nos hemos apartado del redil. Pero, Señor, envía a tus ángeles para que podamos llegar a ser un rebaño y un pastor. Bendice a cada amigo y hermano en medio de esta circunstancia donde está pasando alguna calamidad. Señor, que el bálsamo de Jehová, como dice el salmista, el aceite me cubrirán y la ungirán aquellas ovejitas, que hoy el bálsamo del Espíritu Santo nos cubra y nos unja con tu poder. Gracias por ser nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Señor, por tus promesas. Oramos por cada amigo y hermano en la distancia que van a ver este video a través del tiempo. Que el ángel de Jehová los proteja y nos cubra con tu maravillosa presencia desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, familia, invitados para la serie La identidad de Jesús con otro tema. Y recuerda, si Jesús es nuestro pastor, nada nos faltará. Que Dios nos bendiga.